Hola queridos estudiantes de ciclo 4, como les dije esta mañana y como les he venido contando desde la semana anterior, la idea es que ya vamos a comenzar con el trabajo correspondiente al ciclo de cada uno. La semana pasada trabajamos un ejercicio que se llama diagnóstico, era un repaso, como ustedes se dieron cuenta, un recordar, un repasar de pronto lo que teníamos flojito, pero ya ahorita entramos a fase 1, español, es decir, tema nuevo. Entonces vamos a ver. En este momento me quiero concentrar en la exposición de tres cosas principales: el contexto, el problema y el subproblema. Los antiguos recordarán que el problema se trabaja en todas las cartillas, todas las asignaturas, por ende es necesario tenerlo muy claro, y que el subproblema es cómo se abarca ese problema desde esa área en particular. Entonces vamos a ponerle mucha atención a esto. Nuestro contexto general nos dice: en el año 2013, pequeños productores agropecuarios y organizaciones locales y comunitarias de distintos sectores económicos y zonas del país lideraron una de las más grandes protestas agrarias de las últimas décadas en Colombia. En ella se reflejaba la crisis del sector rural a través de la movilización, debido a los altos costos de los productos, tanto en la canasta familiar y los insumos agrícolas, como del ingreso al país de productos extranjeros gracias a los tratados de libre comercio o TLC, las dificultades de acceso al crédito y la propiedad territorial. Entonces, todo el problema está basado en este contexto, que es todos los problemas que se generan en el sector agropecuario colombiano, principalmente por la llegada de esto, de los tratados de libre comercio. Vamos ahora a ver nuestro problema general del ciclo. A pesar de la presencia del modelo agroindustrial, don Chucho, el campesino mayor de la comunidad, permanece en su territorio. Tiene una pequeña parcela donde pone en práctica sus saberes tradicionales de cultivo. Usa semillas nativas y criollas. Trabaja con cultivos diversificados, abonos orgánicos y maneja el calendario lunar desde los saberes locales y tradicionales. Esto le ha funcionado para su autoconsumo. Sin embargo, don Chucho trabaja en otra parcela en la cual hace uso de los conocimientos de la agroindustria, el monocultivo, la aplicación de agrotóxicos, la deforestación, etc. Y esta le ha ocasionado grandes pérdidas. A la hora de vender su cultivo de papa criolla, desde su experiencia, sabe que no le genera ganancias. Por el contrario, ha tenido que dedicar mucho tiempo e invertir en fertilizantes para el suelo que le incrementan los costos. Acá también tenemos el derecho básico de aprendizaje, la evidencia y la competencia, que son básicamente el cómo se les evalúa, el qué se les evalúa y cuáles son los objetivos de aprendizaje de las actividades que vamos a tener a continuación. No me voy a enfocar en eso en este momento, pero vale la pena que le echen una ojeada y que sepan pues qué es lo que, a qué es a lo que se le está apuntando en cada asignatura. Pero en esto sí me voy a enfocar mucho, que es el subproblema. Don Chucho es un campesino mayor que trabaja la tierra y se interesa mucho por saber los problemas de su comunidad. Él es muy buen estudiante y le gusta leer. En medio de las nuevas condiciones que vive el país con los tratados de libre comercio, don Chucho ha visto cómo ha sido afectada la semilla nativa y teme que en algún momento ésta desaparezca. Como a don Chucho le gusta leer, vamos acá. Aprovecha sus ratos libres para conocer la historia de otros pueblos que han vivido situaciones similares. Por esta razón se acercó a la literatura latinoamericana, pues cree que en ella encontrará la manera de ir resolviendo su situación. En esta fase vamos a ayudar a don Chucho a resolver algunas inquietudes. ¿Consideras que a través de la lectura se pueden encontrar alternativas a la situación que afecta a don Chucho? Si es así, ¿cómo hacerlo? ¿Conoces algún tipo de texto literario que relate la vida en el campo? ¿Has escuchado hablar de la semilla nativa? ¿Puedes explicar con tus palabras qué son y cuál es su importancia para nuestro país? Ese era nuestro problema y nuestro subproblema. Como les digo, hay que tenerlo bien en cuenta. A continuación les presento el mapa conceptual del área, que nos dice, nos dice cuál va a ser el tema y los subtemas que vamos a tratar. En este caso va a ser la literatura latinoamericana. Vamos a ver sus características, sus autores y obras. A través de alguna obra o algún fragmento de obra haremos un análisis literario y también vamos a ver los géneros principales de este tipo de literatura. Ahí encontramos más lecturas, los invito a que la hagan. Yo solamente les voy a explicar los temas puntuales que hay. ¿Listo?
Igual ustedes saben que cualquier duda que tengan en las actividades me pueden ir diciendo. Entonces vamos a comenzar a hablar de literatura latinoamericana. Y es que la literatura en nuestro territorio latinoamericano es tan antigua como los primeros habitantes de este territorio. En sus inicios sabemos que este territorio estuvo habitado principalmente por culturas indígenas, ¿cierto? Culturas indígenas que hicieron grandes aportes a la humanidad, que eran bastante imponentes, bastante robustas y que emplearon algo llamado la tradición oral para perpetuar su legado, para que sus costumbres no se perdieran, para que sus relatos no se perdieran, para que sus vidas no se perdieran. Entonces usaron algo que nosotros conocemos mucho. Nuestro país es riquísimo, nuestra cultura es riquísima en mitos y leyendas. ¿Listo? Las leyendas usualmente narran hechos que son entre sobrenaturales y entre reales. Entonces podemos decir que son una mezcla entre realidad e imaginación. Ay. ¿Sí? Y también representan mucho pues las creencias y costumbres. Un ejemplo, La Llorona, ¿cierto? Y además, ¿por qué tiene mucho que ver con las creencias y costumbres? Porque si uno va a diferentes lugares, La Llorona no es la misma de territorio en territorio, o alguna cosita le cambian a la historia. Entonces, por eso también, digamos que entra a pesar mucho este tema de la realidad y la imaginación, porque entre más la gente la cuenta, la cuenta y la cuenta, pues se le van agregando cositas de acá y cositas de acá. ¿Listo? Y también están los mitos, que son relatos tradicionales que están protagonizados en su mayoría por criaturas sobrenaturales, es decir, que prácticamente son todos ficticios, y lo que buscan es darle explicación al origen de algunos fenómenos. Ustedes saben que nosotros como seres humanos buscamos siempre explicaciones. El por qué pasa algo o por qué no pasa algo. Por qué existe la muerte, por qué existe la vida, por qué existe el árbol, por qué existe el rayo, por qué existe la lluvia, por qué existe un país. Entonces, esos mitos nos ayudan a darle explicación a este tipo de cosas. Bueno, resulta que acá la cartilla nos dice que don Chucho ha seguido investigando y que encuentra en sus inicios, que en sus inicios más bien la literatura latinoamericana tuvo influencia de los colonos, o sea, de los colonizadores. Influencia de los colonizadores. También nos dice que esas primeras personas que llegan al territorio lo que hacen es documentar esas experiencias y esas anécdotas, esas vivencias que han tenido en lo que ellos llamaban Nuevo Mundo. ¿Para qué? Para contárselas a los reyes, para contárselas a las personas que los habían enviado acá finalmente. Entonces ellos documentaban experiencias del Nuevo Mundo. Porque acuérdense que para ellos eso sí era nuevo. Eso no quiere decir que nos hayan descubierto, ¿no? Sino que para ellos en ese momento era nuevo. Algo que a ellos les llama mucho, mucho, mucho la atención y que también lo documentan es la diversidad de alimentos y de especies. Y a eso le dieron muchísima importancia. También hablan de la fertilidad, de la tierra,
¿cierto? Y de las prácticas agrícolas. Porque muy a pesar de todo, pues nuestros indígenas también con sus técnicas tal vez un poco más rudimentarias, más antiguas, pues también hacían uso de la agricultura y les iba muy bien, aprovechaban todo este tema de la fertilidad de la tierra. Más adelante, ya para el siglo XVII, acordémonos, 10, la X, V5 y los dos palitos 17, surge un movimiento acá en Latinoamérica llamado el barroco. Vamos a escribirlo con otro colorcito porque es bastante importante. Movimiento barroco. Y surge con Sor Juana Inés de la Cruz como una de sus más grandes representantes. Digamos que obviamente al ser Sor, pues, o sea, al ser una persona del clero, ella, sus obras estaban como entre lo santo, lo religioso y también lo profano. Este movimiento barroco se caracteriza muchísimo, pero muchísimo por ser extravagante. Y eso no se nota únicamente en la literatura, sino también se nota en una etapa de la arquitectura donde entonces encontramos edificios, edificaciones, especialmente catedrales, que son majestuosas, que son, al verlas, saturan, tienen demasiados detalles, porque eso también era una caracterización, valorización de los detalles. En la literatura en particular también estaba muy caracterizada por la búsqueda de la espiritualidad y digamos que por darle prioridad a las pasiones internas. Por eso es que la obra de Sor Juana Inés pues vacilaba entre eso religioso y profano, porque ella le daba un poquito de las dos cosas. Entonces en la literatura, la voy a escribir desde acá para que nos quepa completo, búsqueda espiritual, pero también de pasiones internas. Bueno, también si seguimos la lectura, más o menos hacia la página 8, dice que don Chucho se pone como a rememorar todo lo que le contaban sus abuelos y de lo que se les enseñaba en la escuela sobre los relatos de independencia. En ese mismo momento ocurre un movimiento literario llamado romanticismo. Bueno, vamos primero a situarlo temporalmente, que lo hicimos con rojito ahorita, entonces lo vamos a volver a hacer con rojito. Independencia. Entonces ahora sí vamos a tener el romanticismo. Y este movimiento se caracteriza no tanto por el ser romántico en el sentido estricto que lo conocemos, sino más bien porque derrocha sentimientos, porque derrocha imaginación, fantasía, sentimientos de todo tipo, no necesariamente amorosos. Por eso digo que no romántico del sentido estricto. Entonces, hay un derroche, vamos a escribirlo acá, derroche de sentimientos, de imaginación, porque qué más romántico que la imaginación, ¿no? Ese momento en el cual tenemos la oportunidad de dejarnos ir, de dejar volar nuestros deseos, nuestros pensamientos, sueños, ideas. Y de fantasía, claro está. Fantasía. ¿Listo? También, obviamente, al estar tan ligado a la época de la independencia, de un sentimiento de liberación, de un sueño, de un sentimiento de liberación, de un deseo de liberación.
Para este género también fue muy importante, o para este movimiento más bien, el tema de la naturaleza. La naturaleza es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque se asocia con los estados del autor y como se le da tanta importancia a los sentimientos, es muy importante hablar entonces de la naturaleza. Sin embargo, como hemos visto hasta el momento, digamos que la literatura se había visto influenciada por unos hechos o por otras personas, incluso como pasó hacia el barroco. La literatura latinoamericana tardó un poco más en encontrar como su propio estilo, porque es que estábamos muy acostumbrados a los estilos de otros lugares, de otras culturas, particularmente como del estilo europeo. Pero hacia el siglo XX, recordemos la X, 10, entonces 2X, siglo XX, llega un movimiento que es una revolución para nuestro territorio latinoamericano y es justamente llamado el boom latinoamericano. Boom, como una bomba, como algo muy fuerte, latinoamericano. Porque es algo muy propio. Listo. El boom latinoamericano se caracteriza por justamente ser esa explosión de artistas, o bueno, no de artistas, no, de actividad literaria. Esa es la expresión, actividad literaria en el territorio latinoamericano, que se da más o menos hacia los años 60, lo voy a poner acá entre paréntesis, en los 60. Y uno de los más grandes representantes de este boom latinoamericano, tenemos la fortuna de que sea colombiano, que es Gabriel García Márquez, con su realismo mágico. De Gabriel García Márquez. En este tipo de literatura es muy frecuente que se caracterice o que se plasme la vida y la costumbre de los pueblos. Se le da también una especial atención dentro de esta misma vida y costumbres a los aspectos políticos y sociales. Pero algo importante, sin olvidar la imaginación, lo que lo hace mágico. Clave, la imaginación. Ahora, ya cuando avanzamos un poco más en todo el tema y las actividades de la literatura, ustedes se van a ir dando cuenta en el fragmento de la cartilla que les voy a enviar. Vamos a hablar también de análisis literario. El análisis literario es básicamente conocer a profundidad un poco la estructura y la interpretación que se le puede dar a un texto. Para hacerlo, pues eso es muy importante, que cuando uno está leyendo, tiene un texto, uno puede ir subrayando las ideas principales, porque además, pues el protocolo puede parecer de pronto un poco tedioso, pero en realidad es muy útil para encontrar información útil, para encontrar información relevante, ¿cierto? Información relevante en el texto, para analizarlo, ¿para qué es importante encontrar información relevante? Para analizarlo, es decir, para desglosar y para sintetizar ese texto. Y uno, para que desglosa y sintetiza, finalmente esto se hace para comprender, para entender.
Porque cuando uno no entiende, entender, me fue la letra que no era. Porque cuando uno no entiende, pues uno no puede hacer un análisis literario y no puede comprender esas realidades que el autor está tratando de mostrar a través de lo que escribe. ¿Y cuáles son los elementos de un buen análisis literario? Vamos a ver los datos generales como el título de la obra, el autor, quién lo escribió, perdón, el contexto histórico, porque es que el contexto histórico es importantísimo para entender por qué el autor escribe lo que escribe o por qué escribe de la manera en la que escribe. La biografía, estar dateado, saber quién es la persona, el autor, ¿cierto? Porque la historia de esa persona nos dice de algún modo por qué escribe ese tipo de cosas. Y el trasfondo, la producción literaria. ¿Qué más ha hecho? Ahora está el análisis también de la forma, la estructura narrativa. Inicio, nudo, desenlace, se va primero a un inicio y después se va al final y se devuelve hacia la mitad y se vuelve a ir al inicio, cómo nos está contando la historia. Palabras o frases que más nos gustaron, claro, porque nosotros entendemos nuestras realidades, entre ellas lo que leemos, a través de lo que más nos marca. La argumentación, el tipo de lenguaje, el vocabulario. Eso también va muy ligado al contexto histórico, al trasfondo de esa persona. Por eso es importante ponerle atención a esas cositas. Y finalmente hacemos un análisis de contenido. El tema de qué trata el texto, los personajes principales, los secundarios, ¿cierto? Es decir, quién recae todas las acciones, quién acompaña a esa persona en la que recaen todas las acciones, los tiempos, los espacios, el narrador y la apreciación. El tiempo, el espacio y el narrador nos pueden hacer muy amena una lectura o nos la pueden hacer odiar. Entonces por eso es importante también tener estas cositas en cuenta. Y bueno, por ahora ya hemos llegado al final de la explicación en general de los temas en sí. Si ustedes al momento de leer su cartilla, su fragmento de cartilla que les voy a enviar, tienen alguna duda, no se les ocurra, no les dé pena pensar en que a la profesora les incomoda la pregunta. Por favor, remítanse a mí inmediatamente si tienen alguna duda.